Los grandes navíos de línea unían a la gran capacidad de carga y potencia de fuego una gran maniobrabilidad que les permitía evolucionar con ligereza en el frente de batalla. Este tipo de barcos cambió el concepto de batalla naval, llevándola del enfrentamiento entre dos cuerpos de infantería transportados en el barco al real enfrentamiento entre naves que forman parte de una flota, alcanzando en este momento la máxima importancia la maniobrabilidad tanto en las jarcias empleadas como la pericia y entrenamiento de la tripulación. La fuerza del viento había disminuido y la mar disipó su furia, permitiendo a nuestra nave penetrar suavemente en las aguas que fueron testigo de una de las más grandes batallas de la historia. Nos acercamos al Cabo de Trafalgar. Napoleón tiene un gran problema en Europa y ese problema se llama Inglaterra. Inglaterra domina en cierto sentido los mares, que duda cabe, y Napoleón, que pretende el dominio de luego de Europa y posiblemente del mundo, pues se plantea invadir las islas británicas para dominarlas. No había otra manera de hacerse con Inglaterra, evidentemente, es una isla. En colaboración con España, el emperador envió una escuadra combinada a América para atraer a aquel escenario a la flota británica. Logrado esto, ese grupo naval debía regresar rápidamente a Europa para unirse al resto de los buques franceses, embarcar al ejército y pasar al otro lado del Canal de la Mancha, aprovechando la superioridad que la lejanía de la flota británica otorgaría a la flota aliada. El plan no funcionó porque la flota franco-española fue detectada a su regreso e interceptados a la altura de Finisterre por el almirante Calder. Mal mandados por Villeneuve, fueron derrotados el 22 de julio de 1805. Intimidado, renunció a levantar el bloqueo sobre Brest y puso proa a Cádiz, donde esperaba recomponer y reforzar su flota. El enfrentamiento entre ambas flotas era ya inevitable, como la destitución del almirante francés, quien, sabiéndolo, optó por lanzarse a la lucha para reivindicarse ante Napoleón. Los españoles que le aconsejan en el momento, Gravina, Churruca, etcétera, le hacen ver que no es el momento adecuado el día 21 de octubre, el día 20 de octubre, para lanzarse a la batalla, ni las condiciones meteorológicas, ni el lugar, ni el momento. Piensan que es mejor hacer que la flota inglesa se desgaste en la espera, porque claro, la espera en mar siempre desgasta, esto es evidente, y sin embargo Villeneuve no les hace caso porque tiene, antes que nada, ganarse el favor ya perdido de su jefe, que es Napoleón. Así, aunque se esperaba mal tiempo, la flota franco-española, compuesta por 33 navíos, salió de Cádiz al alba del 19 de octubre en busca de la escuadra británica, mandada por el almirante Nelson. Ambas flotas se avistaron al amanecer del 21 de octubre. Había más barcos, había más cañones por parte de la flota combinada, pero había menos pericia, menos preparación, una moral no de victoria, sino todo lo contrario, y luego las condiciones geográficas y atmosféricas que no favorecían para nada a la tropa española. Los aliados navegaban en una larga fila de batalla rumbo al sur. Los ingleses, con el viento a favor, se organizaron en dos columnas, con la intención de partir la formación enemiga por el centro. El propio Villeneuve de repente decide dar la vuelta a su flota, porque el viento favorecía a Nelson, y aquello fue un desastre, porque claro, dar la vuelta a estos barcos con el viento en contra, lo pesados que son, en fin, eso ya un tiempo tremendo, ¿no? Es justamente el que Nelson necesita para acercarse lo adecuado y poder disparar con eficacia, ¿no? Y en segundo lugar, una parte de esa flota, la parte que estaba más cercana a Cádiz, pues que decide no entrar en batalla y se va. Y realmente no entraron en batalla, una serie de barcos que no entraron en batalla, realmente.
Al atardecer, tras varias horas de intenso fuego, abordajes y lucha encarnizada, con varios buques perdidos o maltrechos y media docena de capitanes muertos, la flota aliada optó por retirarse dejando un balance desolador. Se perdieron 2/3 de la flota combinada, con más de 5.000 muertos. Los ingleses se retiraron a Gibraltar con tan solo 450 efectivos muertos y sin haber perdido ningún buque. Y aquello fue un desastre absoluto, primero de dirección, de organización del propio Villeneuve, indudablemente, vamos. Y segundo, bueno, de eficacia marinera, diríamos, en fin, de moral de victoria, ¿no? Lo tremendo fue que, claro, allí murieron muchos, murieron nuestros mejores marinos, y moriría como consecuencia de aquello el propio Nelson. El destino quiso que fuera el Cabo de Trafalgar el testigo más cercano de los dramáticos hechos que cerraron definitivamente el ciclo más brillante de la historia de nuestra navegación. Nos acercamos al estrecho de Gibraltar, donde el viento y el mar se comprimen formando un embudo que agolpa toda la mar de Alborán. Viento del este y fuerza 7 en la escala Beaufort y corriente de 3 nudos que forman remolinos y descresta las olas, dando pantocazos contra un auténtico tren de olas, y después de unas 2 horas de dura navegación conseguimos entrar en el Mediterráneo. Poco después de Trafalgar, Fulton experimentó con éxito la rueda de paletas aplicada a una embarcación. En muy pocos años, los barcos de vapor apenas conservan vestigios de la vela. Efectivamente, el vapor se extendió masivamente, no solo a España, sino a todas las marinas mercantes de los países. También es cierto que el vapor en sí guardaba una serie de desventajas que hacían que los barcos de vela podían seguir navegando o cubriendo determinadas rutas de manera continuada hasta muy entrado en el siglo XX. Con la invención de los motores de combustión interna, toda una serie de inventos nos llevaron a la época de la navegación autopropulsada. Las principales rutas transoceánicas podían quedar cubiertas con razonable exactitud. Era el fin del romanticismo. El transporte a vela solo se reservaba para aquellas mercancías cuyo coste no justificaba el flete de un barco a motor. Parecerá una ironía, pero que en el mejor momento de la navegación a vela, cuando los conocimientos acumulados a lo largo de los siglos permitían la construcción de soberbios buques de transporte, corriera parejo a su propia extinción. Mientras tanto, España pierde todas sus colonias americanas, excepto Cuba y Santo Domingo. Un nuevo orden relegó a España y a Portugal a un nuevo rango que ambas se negaron a aceptar. El último golpe no nos lo dio ninguno de nuestros enemigos ancestrales, sino una potencia emergente, Estados Unidos. El hundimiento del Maine en 1898 y la consiguiente respuesta americana, que destruyó al completo la obsoleta flota española, significó el inicio de su hegemonía hasta nuestros días. La pérdida definitiva de todas nuestras colonias nos dio a los españoles la oportunidad de enfrentarnos a nuestros auténticos problemas internos. La pérdida de las colonias españolas supuso un verdadero revés para la marina mercante española, porque claro, ya el monopolio económico jurídicamente protegido en estos sitios se había perdido. No obstante, también, pues evidentemente, pues España también entró en una especie de crisis que llegó más allá de la mera pérdida de esas colonias. Una crisis que conllevó pues a diversos efectos. Uno de estos efectos ciertamente importantes pues, fue la fuga de capital, la pérdida de confianza en el mercado español y la concentración de toda la actividad marítima a cubrir las necesidades comerciales de cabotaje local, regional, aquí en la propia península. En general, en el Mediterráneo occidental, los pailebotes, como es el caso, son las embarcaciones de vela con un motor auxiliar
que han hecho el comercio de cabotaje prácticamente hasta los años 70. En especial en España, la época que el ferrocarril era deficiente y las carreteras tampoco eran muy buenas, el transporte marítimo con este tipo de barcos fue muy habitual hasta esa época. Y en el año 1997 salió la oportunidad, fue una suerte, salió la oportunidad de disponer de una embarcación, de hacernos con una embarcación histórica y restaurarla.